Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico, pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en este tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico, fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tienen más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas.
Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré, según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos, y si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI
antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio Explorando el Origen. No olvides comentar, darle like, compartir este video y sobre todo suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificación para que cuando subamos video nuevo seas el primero en ver. Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. O sea, uno no tiene por qué ejercer una profesión que no le corresponde. Así de sencillo. En primer lugar es falta de ética de la persona, ¿verdad? Segundo lugar, puedes hacer un daño a alguien que no viene buscando ayuda, ¿sí? Tercer lugar, lucras con eso. Soy egresado de la Universidad de Monterrey, de Medicina, la Escuela de Medicina ahí la cursamos, y hice mi entrenamiento en el Centro Médico Nacional Noreste, en Monterrey también. Cursamos 4 años de especialidad. La universidad que nos avaló los estudios también es la Universidad de Monterrey. Es esa, otorrinolaringología, el Centro Médico Nacional, 4 años de residencia, y tomamos unos cursos, fellowships se les llama, o mini entrenamientos para hacer cirugía endoscópica de senos paranasales, base de cráneo, y es lo que hemos estado haciendo en estos 8 años que tenemos ahora que egresamos ya. Bueno, yo creo que el código de ética lo tenemos todos los que ejercemos alguna profesión, ¿sí? O sea, el término ética es realizar un trabajo con profesionalismo, honestidad, ¿sí? Entonces, la ética médica es algo muy importante, un valor muy importante en todo médico que debe de tener antes inclusive de ser médico. Porque en la escuela de medicina no te enseña, no hay una clase que se llame ética médica. En algunas universidades sí la tienen. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es lo que difiere ser el 1% de los médicos a nivel mundial son los médicos exitosos. Hay 99% de médicos que están en el camino, y ¿por qué no llegan al éxito? Es porque carecen de ciertas cosas, y una de ellas puede ser la ética médica. Entonces, es un valor muy importante humano, ¿verdad? Principalmente humano. Sí, aquí lo importante es ponerte en los pies o en los zapatos de la persona que tú estás atendiendo. Es algo muy... uno de los valores que nos enseñan en la escuela de medicina es nunca hacer daño, jamás. O sea, si usted entró a mi consultorio con una infección de garganta, yo no le tengo que dar un problema a eso más. Yo le tengo que curar la infección de garganta. Entonces, ahí es donde nace la medicina, el poder ayudar al prójimo, jamás dañándolo más de lo que él ya tiene. Entonces, en denigrar a un paciente, él ya tiene un problema, está buscando una ayuda con un profesional. Entonces, tienes que estar de su lado, nunca al lado contrario, tratar de facilitarle las cosas, tratar de entender su situación en todos los aspectos. Hablando de situación,
estadio de enfermedad, situación económica, situación familiar, todo eso se tiene que ver. Una consulta mucha gente no lo aprecia, ¿verdad? Que lo vamos del otro lado para los pacientes. Tenemos mucha gente que nos dice, doctor, es una consultita. Digo, no minimices mi trabajo. O sea, una consultita no es una consultita. O sea, yo, aunque tú no te des cuenta, desde que entras a esta puerta, que nos vemos a la cara, yo te estoy viendo todos tus ademanes, qué cara traes, qué problemas puedes tener. Todo eso importa, ¿verdad? Y estamos consultando tu problema, ¿sí? Somos 13 ahora. Es una ciudad de casi 400,000 habitantes, que tenemos población flotante donde hace falta de especialistas. Claro, tenemos falta de muchas especialidades donde el especialista puede ser único en la ciudad, entonces su trabajo es insuficiente. Tenemos que crear alguna forma de poder hacerle atractiva a la ciudad a los diferentes especialistas, ¿verdad? Que vengan de Monterrey, de Saltillo, aunque a veces los que somos de aquí se van a decir, cálmate que no vengan más. Yo le digo, oye, pues entre más vengan, vaya, acorde a la población, mejor, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que hay mucho celo profesional como en todas las profesiones. Tú le puedes hablar a todos los otorrinos de la ciudad y te darás cuenta que en lo personal yo siempre he sido una persona muy comunicativa con ellos. Me han llamado, oye doctor, préstame un instrumento, con mucho gusto. Buena relación. Bueno, ahí es una bola de nieve que se ha creado ya, ¿verdad? O sea, uno no tiene por qué ejercer una profesión que no le corresponde. Así de sencillo. Aunque seas médico, yo no puedo andar curando huesos quebrados, ¿verdad? No puedo poner un yeso. Lo hice cuando fui médico en mi entrenamiento, pero no lo debo de hacer, no estoy capacitado. En primer lugar es falta de ética de la persona, ¿verdad? Segundo lugar, puedes hacer un daño a alguien que no viene buscando ayuda, ¿sí? Tercer lugar, lucras con eso. O sea, estás lucrando. Una cosa es que yo me preparé, fui a cursos, desgasté mucho de mi tiempo, yo tengo que recibir unos honorarios y cada quien puede cobrar lo que quiere. Hay gente que dice, oye doctor, es que es bien carero. Bueno, es lo que él cobra, ¿verdad? Así como hay restaurantes de una fondita que te sale 50 pesos y puede ser un restaurante gastarte 500 pesos, es la decisión de cada persona, ¿verdad? Pero sí, el problema es nuestras autoridades. Nuestras autoridades no tienen capacidad de encontrar esos médicos que falsamente están ejerciendo una profesión, que no tienen certificación. Nosotros legalmente debemos estar certificados. Hace años era un gusto, un plus a tu especialidad. Sabes que yo estoy certificado, y para la gente certificarte, ¿qué significa? Es cuando terminas tu especialidad, la nación, la Secretaría de Educación Pública te da una cédula para ejercer tu profesión. Y si tú quieres estar certificado, tienes que presentar un examen en un comité que está avalado por un comité nacional y lo tienes que pasar. Saliendo de la especialidad, tú ya sales certificado. Los médicos que se quisieron certificar ya siendo especialistas tuvieron que presentar ese examen también, ¿sí? Y para mantenerte certificado tienes que ir a congresos y a cursos cada 4 o 5 meses, ¿verdad? Para juntar unos puntos. Entonces, ese contraste de tener la certificación, hacer todo el esfuerzo y encontrarte con médicos que no lo hacen y aún así los permitan consultar, que te los topas en el quirófano, en hospitales que también hacen mal en recibir a esos médicos. ¿Sí me entienden? Entonces, para hospitales que se certifican, es una competencia desleal que tengas hospitales pequeñitos donde puede entrar cualquiera, no te piden cédula, los precios son muy bajos. ¿A costa de qué? Siempre le digo a mis pacientes, ¿cuánto cuesta su salud? No, doctor, es que me quiero ir a operar a la Cruz Roja. La Cruz Roja es una institución valiosísima, valiosísima. Está para algo, pero la gente le ha sacado provecho a los costos tan bajos y no está hecho para eso. ¿Sí me entienden? Entonces, regresando al tema de médicos que ejercen su profesión sin serlo, sin tener esa especialidad, pues deberían de tener problemas con la autoridad y desgraciadamente no los tienen. Lo más riesgoso es que se equivoquen en un diagnóstico desde un principio, que nos ha tocado muchas veces verlo aquí en esta silla, ¿sí?
donde el paciente viene con tratamientos de hasta 3 o 4 meses recibiendo medicamentos que le ponen en riesgo su salud, que se perdió ya tiempo valiosísimo para poderlos ayudar y que a final de cuentas ese paciente pues va a tener unas consecuencias a veces hasta terminales y a los médicos no les pasa nada, o sea, no hay ninguna autoridad que persiga eso, ¿verdad? Entonces sí se debe tener mucho en cuenta la población. Gracias a estos programas y gracias a que ahora todo el mundo tenemos acceso a las redes sociales, tú tienes acceso a mi cédula profesional poniendo mi nombre en una página, ¿verdad? Donde ahí sale. Ahora, ya que tú tienes eso, ya tienes una garantía de que el médico, aunque sea, tiene una especialidad, está certificado. Ahora, hay doctores certificados y médicos certificados que tienen todas sus credenciales y aún así tienen ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, aquí va enfocado que la certificación te da algo de garantía, aunque sea, ¿verdad? Yo lo que te comentaba, lo primero es recurrir al médico. La relación médico y paciente es valiosísima, pero cuando esta relación se oxida o se rompe o alguno de los dos partes no está a gusto con la relación, entonces se tiene que buscar una segunda opinión de la manera más rápida posible. El médico no debe nunca acostumbrarse a tratar a los pacientes de la misma manera. Eso es lo principal. Cada paciente es único, es individual y cada uno tiene un problema. Aunque uno en la especialidad se enfoca tanto a algo tan específico que a veces puedes sentirte cotidiano, ¿verdad? Para no decir aburrido, pero para algo uno decidió ser la especialidad. O sea, la escogiste tú. Entonces, el paciente y el médico deben tener una relación muy estable, porque si no, se pierde esa comunicación y tanto el paciente se puede sentir ofendido y el médico se puede sentir olvidado. O sea, decir, tú no me regresaste conmigo. Yo te dije que vinieras a las 3 semanas, vienes 3 meses después y vienes con este problema, yo ya no te puedo ayudar. Y se molestan los médicos, no con justa razón, porque no te tienes por qué molestar. Tú tienes que atender al paciente, aunque él haya decidido no venir contigo. ¿Qué problema te? Ok, bueno, explicas que ya está más avanzado el problema, que si hubiera venido antes hubiera sido mejor, pero hay que ayudarlo. Claro, ¿no? El paciente es tu responsabilidad 100%. O sea, si hablamos en terapias farmacológicas, en terapeuta quirúrgica, el médico es el responsable de ese paciente todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Si tú operas un paciente, la responsabilidad está en ti. En el quirúrgico, el postoperatorio inmediato y tardío. O sea, tú tienes que responder por ese paciente todas sus necesidades. Que si le duele, que si sangró, que si no se siente bien, que si regresó el problema, todo es responsabilidad del médico que lo trató. Que los resultados pueden variar, claro. Somos individuos, ¿verdad? Cada persona puede responder diferente. Yo creo que alentando a los médicos que sigamos haciendo nuestro trabajo como nos corresponde, ¿sí? Que el éxito no llega tan rápido, que hay que trabajar muchos años. La prueba aquí está, mi papá tiene, pues usted lo conoce, ¿verdad? Casi 40 años siendo otorrino y sigue viniendo todos los días a la consulta. Que los pacientes no están hechos para lucrar, están hechos para que nosotros los podamos ayudar, ¿sí? Que estamos en un pueblo chico, donde todo se sabe, nada se esconde. Es mejor portarte bien, actuar bien, tratar a los pacientes con dignidad y poco a poco vas a tener o vas a cosechar los frutos que tú vas sembrando. No, hombre, al contrario. Muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes. Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Ciencia Médica, un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Ciencia Médica,
un segmento donde reconocidos especialistas de la salud nos hablan de los grandes avances de la medicina moderna, síntomas y tratamientos. Acompáñanos en esta edición. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la ética médica que se ha preguntado, aunque muy poco, pero se ha preguntado y que todo el mundo debería saber, ¿cierto? Así que empecemos con los principios de la ética médica. El primer principio es el principio de beneficencia, luego viene el de no maleficencia, luego el de autonomía y luego el de justicia. Y vamos a verlos con algún detalle que significa cada uno y con algunos ejemplos, en el sentido en que eso es lo que habitualmente se pregunta en el AlumnaCom. Ahora, el principio de beneficencia se resume en hacer el bien, en buscar el bien del paciente. Uno no debería dejarle nunca un tratamiento que no le va a generar algún beneficio y del mismo modo uno está obligado a actuar de manera de beneficiar al paciente, y abstenerse de hacer el bien sería algo antiético para el médico. Por otro lado está el de no maleficencia, y que quede bien claro, esto significa no dañar, y no hacer el mal no es lo mismo que hacer el bien, aunque Arjona diga lo contrario. Ya esos son dos principios totalmente distintos y hay que saber diferenciarlo en las preguntas del AlumnaCom. Pero a grandes rasgos uno debería abstenerse de realizar cualquier cosa que ya sea en realidad o de una manera potencial pueda perjudicar a nuestro paciente. Luego está el de la autonomía, que es el respetar la autonomía de las personas, que a grandes rasgos es el consentimiento informado. Y repito las dos palabras. Por un lado, el consentimiento, o sea, que él entregue su voluntad de efectivamente, ya sea o participar o recibir un tratamiento, y que sea informado, o sea, que lo haga luego de que yo le haya explicado bien y luego de que él haya entendido bien. Y ahí es importante que haya entendido también, por si acaso. Y finalmente está el principio de justicia, que a grandes rasgos es que cada uno reciba lo que le corresponde sin que haya discriminación arbitraria, y ejemplo, dejar fuera a un grupo de personas del acceso a la salud, y que sea igualmente actuando conforme a la ley, conforme a la normativa y conforme al bien común en general. Ahora, vamos con unos ejemplos que es lo que nos va a ayudar finalmente a diferenciarlo. El ejemplo número 1 se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten porque ellos son los representantes legales, ¿cierto? Pero al niño no se le pregunta. Ahí se estaría faltando al principio de autonomía. Si bien legalmente la única persona que debe consentir acá es su representante legal, la verdad es que éticamente a alguien de 15 años ya tiene el discernimiento suficiente y la autonomía suficiente como para que su opinión sea valiosa, y obviamente hay que preguntarle, y si es que él no está dispuesto a participar, en ese caso no se lo debería incluir. Ahora, obviamente hay que cumplir con la ley también y hay que preguntarle a los padres también. Segundo caso, se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus el placebo y no se informa a los participantes que pueden recibir un placebo. En este caso, como no se estaría dando la información, aquí no habría un consentimiento informado. Si bien el paciente sabe que va a participar en un estudio y él dio su consentimiento para estar ahí, la verdad es que debe hacerlo informado, sabiendo que uno de los riesgos es que reciba efectivamente un placebo, o sea, algo que no le va a servir en realidad para su enfermedad. El siguiente caso es, además en ese mismo estudio existía un tratamiento bueno, ¿ya? Y yo le estoy dando un placebo en vez de darle como alternativa el tratamiento ideal, el que existía desde antes. Ahí habría una falta al principio de beneficencia, en el sentido en que recuerden que teníamos la obligación de beneficiar al paciente. Y en este caso era la obligación de no comparar el nuevo tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera, ¿ya? A menos, claro, que fuera una enfermedad banal, que da lo mismo, pero si es una enfermedad importante, yo no puedo llegar y comparar antibióticos versus placebo en una meningitis, por ejemplo.
Y finalmente, un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos, ¿ya? Y eso ocurre en la vida real, por si acaso, y es una de las faltas éticas como más frecuentes. Y acá la verdad es que se afecta por un lado el principio de justicia, en el sentido en que se está recibiendo una cosa que no se merece, en el sentido en que nadie debería tener como un premio por un laboratorio por recetar un medicamento de ese laboratorio, porque los médicos deberíamos indicar los medicamentos en base a lo que dice la medicina y no en base a lo que me convenga. Pero además, eventualmente, si es que es un fármaco que no sirve o que eventualmente le está haciendo mal, se podrían afectar también los principios de beneficencia en el caso de que no sirva o el principio de no maleficencia en el caso de que le hiciera algún daño. ¿Ya? Y esto fue una clase muy cortita, así que espero que recuerden los principios porque se van a preguntar de esa forma. Ahora, como última cosa adicional, acuérdense que existe una ley que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que vale la pena leerla y que incluye hasta cierto punto el acceso a la información y el acceso al consentimiento informado o al rechazo de un tratamiento. Y finalmente existe el Colegio Médico, ¿cierto?, con el Tribunal de Ética, pero recordemos que en Chile no es obligatorio afiliarse al Colegio Médico, así que solamente quedan sometidos a los tribunales éticos los médicos que están colegiados, pero el resto siempre está sometido a actuar conforme a la ley, a no causar daño y eventualmente puede caer, pero bajo los tribunales de justicia, por si acaso, no al tribunal ético del Colegio Médico. ¿Ya? Así que eso, que estén muy bien. Affix the pulse ox to the palm. House.
Buenos días, este es mi primer video oficial ya de este canal de Derecho Sanitario y como lo comenté, quiero hablar sobre lo que es el acto médico. ¿Qué es el acto médico? Muchos médicos lo conocen, tal vez no lo distingan propiamente como tal, los abogados lo llegan a conocer, pero no entienden realmente qué es. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es aquel por medio del cual hay una relación entre un médico y un paciente, o una enfermera y un paciente, o un psicólogo y un paciente. Aquí es importante señalar que el acto médico se divide en varias partes, 4 principalmente, y dentro de estas 4 partes puede haber negligencia, impericia o alguna conducta inadecuada por parte del personal. Identificar dónde está ese problema nos va a ayudar a identificar el nivel de responsabilidad del que estamos hablando y de qué forma se puede subsanar. La primera parte del acto médico es lo que se conoce como historia clínica, que es el interrogatorio y la exploración clínica, por medio de la cual se va a llegar a una idea de lo que tiene el paciente, por medio de la cual se va a llegar a un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Cabe señalar que muchos piensan que medicina es A más B es igual a C, o tiene esto y esto, dale esto y ya se va a curar, y no es así. A más B nos puede dar 3, 4, 5, 6 enfermedades diferentes y hay que descartarlas. Entonces la primera parte es el interrogatorio y la exploración física. Posterior a esto entramos a una segunda parte que es llegar a un diagnóstico y hacer los diagnósticos diferenciales correspondientes. Para esto nos vamos a apoyar de la historia clínica y también de los estudios de gabinete y laboratorio que sean pertinentes. Con esto vamos a hacer diferenciales, vamos a descartar una u otra enfermedad y llegar a un diagnóstico. Ya que tenemos un diagnóstico certero, ya que tenemos un diagnóstico altamente probable, ya que no siempre es 100% exacto, pasamos al tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a dar? ¿Qué opciones de tratamiento hay? ¿Qué tratamiento acepta el paciente? Tristemente en México tenemos que hablar de qué tratamiento puede pagar el paciente. Yo le puedo ofrecer varias opciones y no están todas al alcance de su bolsillo. Pero bueno, establecemos un tratamiento. Hasta aquí todo va muy bien. Después viene una cuarta parte, la cual es muy olvidada muchas veces. No se le da la atención que necesita esta última parte, que es el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Saber qué pasó con el paciente. Ya lo interrogué, ya lo exploré, ya lo diagnostiqué, ya le di tratamiento y qué pasó. ¿Está mejor? ¿No está mejor? ¿Hay que ajustar el tratamiento? ¿Hay que cambiar completamente el tratamiento? ¿Ha venido a consultas? ¿Ha venido a revisiones? Si no ha venido, ¿me ha hablado para cancelar la cita? ¿O yo le he hablado para saber qué pasó con él? Y esta parte del seguimiento es una parte olvidada. En mi experiencia he visto que muchas veces los principales conflictos en la relación médico-paciente se dan en el seguimiento, porque ni el paciente se comunica conmigo, ni yo me comunico con él, o si no el médico no se comunica con él, hasta que ya hay un problema, no hubo un seguimiento adecuado, un problema que tal vez se pudo prevenir en su momento, un problema que se pudo subsanar en su momento, ya creció y ya no es tan simple de resolver, todo por una falta de seguimiento adecuado. ¿Qué causa esta falta de seguimiento? Bueno, hay varias causas. En el servicio público, tristemente, estamos hablando de un servicio público que ya está superado completamente.
Hay más pacientes de los que se puede dar la institución el lujo de atender con la infraestructura actual. Se necesitan hospitales, se necesita más personal, eso es cierto. Se está cargando de trabajo a los médicos, eso es indudable. Se están dando consultas de 5 a 10 minutos por paciente para cumplir con la productividad que se está exigiendo. Que aclaro, productividad, no calidad. Donde en 10 minutos no puedes revisar a un paciente, no puedes hacer todo un buen interrogatorio, una buena exploración, llegar a un diagnóstico, pedir estudios de laboratorio y gabinete y me los dan en 6 meses. Yo lo he dicho en varias conferencias, en 6 meses el paciente ya se curó por sí mismo, o ya está muerto, o ya está complicado, y todo porque no se le dio la atención oportuna. Pero ¿de quién es la culpa? Tristemente se le echa la culpa al médico. Sin embargo, el médico que está atendiendo a los pacientes no es el que toma esas decisiones. A él le ponen una productividad. Muchos son directivos y muchos tienen que cumplir y levantarse el cuello de la bata y decir, ya logramos aumentar la productividad a una costa de la calidad. Y después les dan un seguimiento que debería de ser mensual en cada 3 meses. Eso nos genera un fuerte problema de salud y nos genera un fuerte problema legal, ya que la falta de atención adecuada va a generar una complicación en el tratamiento y una complicación en la atención. Vamos a poner un ejemplo. Paciente masculino mayor, 70 años, al que el médico familiar, por falta de tiempo, no le hace una revisión prostática, le pide el antígeno prostático, sale elevado, pero de que lo vio a que le tomaron el antígeno, a que lo volvió a revisar, pues ya pasó un año. Lo manda al urólogo cuando sale muy alto, ya pasó otro medio año, o un año más, y estamos hablando de que nada más se basó en el antígeno, no le hizo un tacto rectal. Ese paciente llega con el urólogo, le diagnostican cáncer de próstata, pero ya no le pueden hacer una prostatectomía radical por el tiempo que pasó. Ya ese cáncer es metastásico. Ese paciente ya no es para un tratamiento de prostatectomía, la cual habría curado al paciente, sino que se vuelve un paciente con cáncer metastásico y que se tiene que tratar de otras formas, supresión androgénica y otra clase de cosas. Aquí la pregunta jurídica importante es, ¿y de quién es la culpa? El paciente fue a sus revisiones. El paciente cumplió yendo a sus estudios y en las citas que le dieron. El urólogo lo vio. El médico familiar no lo revisó bien en este caso, porque no tiene tiempo. Pero eso no le quita su responsabilidad. Aquí al momento de una demanda, pues uno mete la demanda contra quien resulte responsable, principalmente el instituto, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y de ahí se va a deslindar desde la situación del médico familiar. Y si ahí lo vio un médico familiar o lo vieron varios médicos familiares porque los iban rotando y ninguno lo revisó, pues todos son responsables, jurídicamente hablando. Eso es un problema porque el médico sabe lo que tiene que hacer. El médico familiar es un especialista y sabe que debe de hacer una revisión completa. Pero si le cargan el trabajo y no le dan tiempo de revisar a todos los pacientes, termina con un fuerte problema legal que originalmente no era culpa suya.
Entonces, en este caso, el acto médico trae varios vicios y lo analizamos, vicios de diagnóstico, vicios de los estudios al tardarse tanto tiempo, y después un vicio en el tratamiento, ya que el tratamiento que pudo haber sido inicial y que pudo haber sido el adecuado, ya no es el tratamiento que le podemos dar. Ya no es el tratamiento que en este momento debe de recibir el paciente. Y después se le da un seguimiento, el seguimiento se manda al especialista. El médico familiar ya no lo ve hasta que vuelve a consulta con él. Sin embargo, ya tiene la responsabilidad. A continuación voy a poner una tabla donde se señala lo que es el acto médico y las partes donde puede haber algún problema jurídico, negligencia, impericia, falta de acción. Es importante que lo tengamos en cuenta, ya que la formación médica es muy distinta de la formación de un abogado. Un abogado no lo ve como lo vemos los médicos y no va a entender una justificación de tenía mucho trabajo, tengo la lista de pacientes llena. Un abogado simplemente va a decir, era su responsabilidad y no lo hizo. Tenía que tener esos deberes de cuidado y no los tuvo. Así de simple. Entonces los invito a que me den sus comentarios sobre este tema. Es un tema muy amplio, lo vamos a ir abriendo poco a poco, dividiéndolo en cada una de sus partes. Pero sí quería iniciar con un resumen de lo que es el acto médico y los alcances que puede tener. Bueno, es el primer video, espero tener un video semanal, espero me acompañen en esta travesía. Y quedo a la espera de sus comentarios, en la caja de comentarios, me va a dar mucho gusto contestarlos. Y estamos en comunicación. Muchísimas gracias.